Entonces, esta mañana vamos a hablar de impartiendo el legado. Primeramente, quiero decirles que el legado es una herencia de pacto para el futuro que Dios nos ha dado. Estoy usando algunas palabras que tienen que ver con la definición del legado, porque es que en la Biblia la palabra legado como tal no sale. Sin embargo, muchas palabras que tienen que ver con el legado sí aparecen y sí son parte de lo que Dios ha instituido para su pueblo. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, recuerden que Israel fue el pueblo que Dios escogió, que la convirtió en familia y luego la convirtió en nación. Cuando hablamos de Israel y hacemos referencia a ello, estamos hablando también de nosotros, de la Iglesia de Jesucristo, que es la simbología espiritual de esa familia de Dios y esa nación que Dios levantó a través de Israel. Entonces, legado, ¿qué significa legado? Legado es lo que se deja por medio de un testamento a los sucesores. Eso es muy sencillo. El legado también significa un embajador o un enviado, y nosotros podríamos decir también un misionero. Un misionero. Segundo, el legado es un regalo por testamento. Generalmente es dinero o propiedades que el que ha sido el dueño se lo quiere dejar a hijos, nietos, y es algo también transmitido o recibido de un ancestro o de un predecesor, alguien del pasado. ¿Cuáles son sinónimos de esa palabra legado, que es lo que vamos a hablar? Sinónimos son enviado, representante, comisionado. A un embajador significa legado, un emisario, un delegado, mensajero, y a los diplomáticos también se refieren a ellos como el legado, se envía un legado. Herencia también es un sinónimo de legado, una donación o un dote. Entonces, vamos a ver qué es herencia. Herencia es el derecho de heredar, de recibir algo que queda por medio de alguien que nos lo entrega legalmente. Es un conjunto de bienes o derechos, de obligaciones, que al morir esa persona se le dan transmisibles a su heredero o al que haya puesto allí como la persona legalmente que lo puede recibir. También se llama herencia la receptividad de cualidades genéticas. Físicamente estamos hablando ya de esa parte, que los padres transmiten a sus hijos o a sus nietos, también eso se recibe por herencia. Entonces, ¿cuáles son sinónimos de la palabra herencia? Hay sinónimos, no los voy a leer todos, pero algunos, que es legado, sucesión, transmisión, donación, unión. También son algunos sinónimos. Entonces, hablamos primero de ¿qué? Legado. Y uno de los sinónimos de legado es herencia. Ahora, estamos diciendo que reciben esta herencia o este legado hijos, nietos. Eso lo llamamos generaciones. También vemos que la palabra habla de las generaciones. ¿Y qué es una generación? Pues es una acción y un efecto de engendrar. De dar vida a un nuevo ser. Y ya ese nuevo ser comienza otra generación. Y así sucesivamente. Cuando se comienza ya esa pareja a engendrar, ¿conforma qué? Una familia. Entonces, empezamos por el concepto de legado. Hablamos acerca de la herencia, que está dada a las generaciones y que esas generaciones conforman familia. Todo esto, la palabra habla de herencia,
habla de generaciones, habla de familia. Y la familia para Dios es la unidad central de la sociedad y de la iglesia. Pero como Él nos puso a nosotros aquí a vivir en este mundo, en medio de este mundo, para Dios, la célula central, la unidad más importante para Dios, que conforma la existencia de su iglesia sobre la tierra, es la familia. La familia es una columna central del mismo corazón de Dios. Para Él es el centro de la justicia social. Y cuando vemos que cuando el orden de la familia se desintegra, también eso desintegra la sociedad. Cuando la familia se desintegra, en realidad, ¿qué es lo que se está desintegrando? ¿Las qué? Las relaciones. Cuando esas relaciones se desintegran, la sociedad se desintegra. Por eso son tan importantes las relaciones. Y por eso esta mañana, cuando el pastor Luis nos estaba preparando para tomar la cena, hacía referencia a que si tenías algún rompimiento, alguna división relacional, que de una vez la sanaras, porque para Dios eso es muy importante. Entonces me devuelvo lo que dije, que es el centro de la justicia social. Vamos a leer Malaquías 4:6. Malaquías 4:6, ¿qué dice? ¿Lo vamos a leer en voz alta? Él hará volver el corazón ¿de quién? De los padres ¿hacia quién? Hacia los hijos. Y luego también, para que no quede incompleto el concepto, ¿qué dice? Y el corazón de los hijos hacia los padres. Hasta ahí. Hasta los padres. Ve hacia los padres, perdón. Esto lo vemos como una promesa, y lo es. Pero si lo miramos más allá de solo una promesa, uno dice, ¿por qué Dios dice esto? ¿Por qué es una promesa que la relación entre padres e hijos y de hijos a padres sea sana? ¿Por qué? Porque si no hay relaciones sanas, no hay familias sanas. Si no hay familias sanas, no hay naciones sanas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué es que la iglesia cristiana y también la iglesia católica y también la comunidad judía en Colombia se levantó con tanta indignación cuando sintieron que el gobierno estaba imponiendo una condición que iba en contra de sus principios como familia? Porque es que Dios ha puesto en nosotros ese concepto de familia, como es el diseño de Dios, de padre, madre e hijos. Y cuando hubo por primera vez esa marcha, el 10 de abril del año pasado, nadie la convocó como tal, sino que de una imposición que iba en contra de un diseño de Dios, fue que Colombia se levantó a decir, no, estamos de acuerdo, no vamos a educar a nuestros hijos así, no vamos a permitir que se les impongan a las instituciones educativas este concepto de familia que no va de acuerdo con el diseño de Dios. Esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con el corazón de Dios. Quiero dejar eso muy claro, esto no tiene que ver con política. Esto es el corazón del diseño de Dios para su familia, para sus naciones. Dios es el que creó las naciones, por eso Él mismo dice, pídemelas y yo te las daré. Pero en el diario vivir tenemos que entender cómo quiere Dios que vivamos en nuestras naciones. Y Dios no nos creó para ser unos individuos independientes, apartados y separados. Nos creó para vivir en familia.
Es tan profético el nombre que el Señor nos dio cuando nos dijo que esta iglesia se llamaría, y las iglesias de esta federación de iglesias se llamaría Comunidad Cristiana de Fe. ¿Qué significa comunidad? Familia. Es uno de los sinónimos, si lo buscan en un diccionario de sinónimos. Comunidad significa familia y familia significa comunidad. Hay una familia natural y hay una familia espiritual que Dios quiere que nosotros guardemos y velemos, podamos velar por las relaciones en nuestra familia espiritual y nuestra familia natural. Quiero hacer una pausa para que tú le pidas al Espíritu Santo, si hay alguien en tu familia con la cual no tienes buena relación, o digo mejor, que se haya roto la relación con esa persona. Ex esposo. Digo ex esposo porque de todas maneras es el padre de tus hijos. Entonces, de alguna manera, sí es parte de esa familia, porque es el padre de tus hijos. O ex esposa, o suegra. Creo que todas las suegras somos amorosísimas. ¿Sí o no? A ver. Dios es familia. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre. La familia se unió, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, para hacer al hombre. Dios es familia. Ese es el corazón de Él. Y por eso Él se establece como Dios de familias, como la cabeza espiritual de las familias. Él usó la familia, se usa esta palabra familia en la Biblia 123 veces y la palabra familias 174 veces, imagínense. La palabra de Dios, en todo lo que habla, siempre está el concepto de familia. Salmo 68, 5, 6, leamos juntos en voz alta. Dice de Dios, Padre de los huérfanos. No. Todos. A ver, 1, 2, 3. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada santa es. Miren, Él habla de los huérfanos, de las viudas, Él habla de los hijos, Él habla aún de los adoptados. O sea, Él es el padre de la familia y este concepto de familia es el mismo corazón de Dios. La familia es el modelo, digamos el diseño de Dios, porque fue instituida por Él, porque es la influencia social más importante de la sociedad de una nación, de la comunidad de una nación, de una cultura, y Dios la establece como roca firme de la sociedad, como un bloque fundamental sobre la cual se edifican las naciones. ¿Ven ahora por qué es tan grave que se desintegren las familias? Además de que va en contra del diseño de Dios. Ayer nos contaban unos pastores, estábamos trabajando con unos pastores de la misión, de Misión Suramérica y de otras de las iglesias, y nos contaban un testimonio muy lindo en las afueras de Pereira, de una cultura indígena que uno de los líderes nació de nuevo y recibió al Señor. Y cuando él volvió a su cultura, allá de la etnia de donde son ellos, a todo donde vivían, las cabezas, las autoridades, lo rechazaron y le dijeron que él ahí no podía vivir. Se devolvió a donde estaba y comenzó a hacer un trabajo bellísimo. Y el trabajo que hizo era alcanzar. Él no se fue hacia los suyos porque él respetó lo que los mayores o las autoridades le habían dicho, pero él sí empezó a trabajar con las personas que fue alcanzando
a que amaran, a que ayudaran, a que conformaran una comunidad, a que aprendieran a sembrar y a ser autosostenibles, etcétera. No recuerdo cuántos años, Darley, ¿tú te acuerdas cuántos años, o Luis Fer, cuántos años? Al cabo de pocos años, el anciano o no sé de esta etnia cómo se llama, pero la autoridad de ese grupo les había dicho, todo pueden hacer menos ir allá donde ese hermano, porque él se ha ido de nosotros. ¿Qué le han dicho a ellos? Es como un niño chiquito, ¿no? Puedes hacer todo menos. Entonces, él de curiosidad quiere saber ese menos porque no puede. Pues se fueron yendo. Entonces, él les compartía del Señor y él les decía, vayan allá, devuélvanse allá. Entonces, fue siendo tal el impacto social, familiar, cultural, que fue causando este grupo de ellos como una familia, y esta iglesia, diríamos nosotros, como una familia que trajo impacto no solo a esa etnia de ellos, que tantos ya han conocido del Señor, sino a todos los que están alrededor de él, a otros pastores de la misma ciudad allá en Pereira, y a la ciudad. Cuando el municipio se enteró, entonces también querían saber qué era lo que estaban haciendo ellos para hacer un modelo tan diferente de paz. De paz. Por supuesto, les decían, es que Jesucristo es nuestra paz. Y esa es la vida que nosotros reflejamos. Pero ustedes tienen familia aquí, ¿cómo es que viven? Y se convirtió eso en un testimonio lindísimo, no solo dentro del círculo cristiano, sino también para la sociedad. De cómo era que estaban viviendo ellos, y ellos, según entiendo, tienen un impacto grande en el trabajo social que se hace en esa ciudad. Entonces Dios conforma a la familia, le entrega leyes morales, escoge y consagra a la familia para ser luz en medio de la oscuridad. La familia. Familia de la fe, y hablo también a las familias generacionales que hay aquí. En lo natural, tú has sido escogido por Dios en el diseño de Dios para ser luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de la oscuridad. Donde Dios te haya puesto, para que seas luz, para que des esperanza, para que hables de Dios, que sí hay alguien que tiene el control, que sí hay alguien que sabe qué está pasando, que sí hay alguien que nos ama. Y por eso es tan importante de conservar los diseños de Dios a través de la familia. Dios comisiona a unos padres como cabeza de esa familia, y les imparte a ellos una herencia de santidad, una herencia de piedad, una herencia también con unas normas y unas leyes, para que le entreguen esos padres a la siguiente generación. Y para que esa generación, cuando también sean padres, le entreguen a su generación. Por eso la palabra dice tanto, busquen nomás la palabra en la Biblia, generación o generaciones. Y cómo continuamente dice, de generación a generación, a las generaciones. Le entregó a su generación. Dice Hechos del rey David, que él sirvió a su generación según la voluntad de Dios y luego durmió. Todo el tiempo, porque Dios es un Dios de legado, de herencia, de generaciones, y que solo se puede hacer a través del modelo de la familia. En Hechos 1:1, vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Todos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos cosas sencillísimas que Dios nos ha encomendado a los padres de familia, a los padres espirituales, a las cabezas de familia. Dos cosas sencillas. ¿Qué dice allí? ¿Qué hizo Jesús? Él enseñó a hacer. ¿Y qué más? Sí.
Entonces dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Y la Biblia siempre le dice a las generaciones, enséñale a tus hijos a conocer a Dios. Y enséñales, háblales de las obras maravillosas que ha hecho Dios. Pero uno dice, ¿eso tan sencillo? Sí. Es que cuando tú levantas a un niño, las generaciones, que conozcan que hay un Dios poderoso que los ama, que su Hijo murió por él, por amor, para dar su vida, para que pudiéramos tener la relación con el Padre, que sepa que es una nueva criatura en Cristo y que hay una herencia espiritual que Dios le dejó a través de Jesús, que ese niño entienda que tiene una identidad, no en lo que se ponga, no en lo que sepa, no en los logros que tenga en su vida, sino en Cristo hay una identidad. Ese niño conoce a un Dios y enseñarle intimidad con ese Dios, y tú le cuentas de las maravillas que hizo Dios en el pasado, que hace Dios en el presente y que sigue haciendo en el futuro para su familia y sus hijos. Eso es lo único que Dios le pide a las cabezas, que enseñemos a las generaciones quién es Dios y las obras maravillosas de Dios. Eso es. Y fíjense que cuando en la Biblia habla de generaciones y del legado que una generación le deja a otra generación, se refiere a que si conocieron a Dios o no, y si conocieron acerca de sus obras o no. Vamos a leer una referencia en Jueces, en que la palabra de Dios dice que Moisés impuso manos y le pasó a Josué su manto, su unción, su autoridad para el que siguiera. Eso es parte de la bendición que vamos a estar hablando, para que en Josué siguiera lo que Dios le había dado a él, y Moisés había levantado a Josué como ese legado para la nación de Israel y como ese legado para su propia vida en su llamado y ministerio. Dice en Jueces 2, antes de leer esa porción que tenemos ahí, que murió, 2:8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad. En el 10 dice, y toda aquella generación, ¿la generación de quién? De Josué. Toda la generación de Josué también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos, ¿después de quiénes? Toda la generación de Josué, otra generación. Entonces está diciendo que hubo primero la generación de Josué, toda la de él, que eran los ancianos que los sobrevivieron a Josué, todos ellos conocían de Dios. Entonces Josué se la pasó a su generación, esos ancianos también conocían y también vivieron de esa manera, conociendo a Dios y de sus maravillas. Pero luego dice esta parte que leemos aquí en voz alta, y se levantó después de ellos otra generación que no que conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Solo esas dos cosas hizo que se desviara totalmente la generación que le siguió a los ancianos que eran de la generación de Josué. Solo dos cosas. ¿Cuáles fueron? Que no conocieron a Dios, ni conocieron de las obras maravillosas de su Dios. Fíjense, qué tan importante es eso. Eso es lo que nos pide Dios. Bueno, entonces, hemos hablado de qué palabras? Legado, herencia, generaciones y familia. Hemos hablado de estos cuatro. Y yo he mencionado varias veces que hay un diseño original. Porque Dios todo lo tiene diseñado. El reino de Dios, el reino que está en los cielos, nos dice la Biblia, que se debe reflejar aquí sobre la tierra.
Y Jesús vino a demostrar ese reino de Dios para que la iglesia la siguiera viviendo y demostrando sobre la tierra. Tú y yo, la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Para establecer una sociedad, pensemos, que Cali, que Palmira, que Jamundí, de donde tú seas, que esa sociedad esté basada, fundamentada sobre ¿qué? La cultura de los cielos. Eso es lo que quiere Dios, ese es su diseño. Por eso es tan importante que tu vida y la mía sea un testimonio de ese reino que está aquí en la tierra, representada a través de su iglesia. Yo digo, qué responsabilidad tan tremenda tenemos nosotros que somos tan imperfectos, que siempre la estamos embarrando y que Dios nos haya delegado esa responsabilidad de ser los representantes aquí en la tierra de su reino. Es llenar la tierra con la cultura del cielo, con la cultura del reino, es llenar la tierra y formar hombres, familias con valores, con moral, con un estilo de vida como es el del reino de los cielos en la tierra. Y es reproducirlo en comunidades, reproducirlo en familias, reproducirlo. Y ese es el legado que le damos a los que nos siguen, a las generaciones. Y eso es lo que la familia debe hacer. ¿Para qué? Para que conozcan al Dios que conocemos y para que conozcan las obras maravillosas que Dios ha hecho. Hay que volver al diseño original. Digámoslo, hay que volver al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? La familia. La familia y el diseño de Dios de los cielos sobre la tierra a través de la familia. Entonces, me voy a la base de todo esto. No empecé por allí, pero sí es la base de todo. La razón por la cual nosotros podemos nacer de nuevo, ser parte de la familia de Dios, tener una herencia y un legado que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, es solo por el hecho fundamental que Dios estableció un pacto con el hombre. Un pacto. Esa palabra suele usarse un poco a la ligera. Y en realidad el concepto de pacto solo se debe usar de parte de Dios con el hombre o del hombre con Dios. Entre los hombres son acuerdos, pero un pacto es lo que Dios ha establecido. Y significa una promesa, un compromiso de fidelidad y lealtad hasta la muerte. Es un acuerdo mutuo entre Dios y el hombre, aunque cuando lo usan a nivel natural, pues pueden decir entre dos personas también. Un contrato legal y es un acuerdo que tiene cierta obligación de parte y parte. Yo prometo y tú tienes responsabilidades y tú prometes y yo tengo responsabilidades. Cada parte lo tiene. Pero el pacto con Dios siempre es iniciado por Dios, no por el hombre. Siempre Dios es el que inicia. Y Dios es el que ha hecho un contrato entre Dios y el hombre para que el hombre pueda ser presentado delante de Dios. Este pacto, para que el hombre sea el que puede o escoger aceptarlo o escoger rechazarlo. Siempre Dios le da la libertad al hombre. Entonces era necesario que este pacto se originara en Dios o con Dios, porque solo Dios es capaz de hacer cumplir este pacto. Y el pacto que Dios tiene con la humanidad es la mayor manifestación del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios con el hombre. ¿Por qué? Ninguno de nosotros nos lo merecemos. Ninguno de nosotros nos merecemos un pacto de amor y fidelidad de parte del Dios Todopoderoso. Ni nos lo podemos ganar, ni obtener, ni nada. Pero Él en su infinito amor
hace un pacto con la humanidad para que podamos eternamente tener una relación con Él y ser un legado para Él y levantar otro legado de generaciones. Él es el Dios que hace el pacto, Él es el Dios que cumple el pacto. Hay una canción que cantamos, Dios de pacto, que guardas tus promesas y cumples tu palabra. Exactamente. Él es el Dios que hace los pactos y los cumple en su fidelidad. Vemos a lo largo de la historia de Israel cómo Él estableció pacto con Noé, cómo lo estableció con Abraham, cómo lo estableció con David, que lo llamaban el Padre. Y luego hace un pacto a través de Jeremías, que quiero que lo leamos. Jeremías 31, del 31 al 34. Perdón. Isaías, vamos a leer 55:3 primero. Vamos a leer esta porción en voz alta. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno. Esta es la diferencia del pacto que Dios hace con el hombre. Es eterno. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. ¿Por qué está diciendo a David? Porque nos está diciendo, yo soy fiel. Acuérdate lo que yo le di a David y lo que fue la vida de David. Y cómo la palabra de Dios dice que el corazón de integridad que tenía David de adorador es el modelo que Dios decía que fuéramos de corazón como el de David. La otra porción también está en Isaías del capítulo 61:8. Leámoslo en voz alta, todos. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio exactamente, fielmente a mi pueblo, y recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Estas solo son dos porciones de cómo Dios promete que con nosotros Él ha hecho, y a través de Jesucristo, un pacto eterno. Entonces, la relación que tú y yo tenemos con Dios es una relación de pacto. Pero asimismo, la relación que tenemos entre nosotros, porque Dios la estableció, es relación de pacto. Y hay una señal que Dios da de su pacto, y esa señal está en los hijos naturales, espirituales, en los discípulos, en todas aquellas generaciones que se van levantando bajo este pacto de amor eterno, de fidelidad que Dios nos ha dado, porque cuando le entregamos nuestra vida a Jesús para que sea nuestro Salvador y Señor, ya inmediatamente entramos en este pacto eterno con el Padre, de inmediato. El plan de Dios es perpetuar ese pacto, es para la eternidad a través de sus hijos. Tú y yo somos la expresión del pacto de Dios. Somos la expresión de su amor, de su fidelidad, de su misericordia para un mundo que está en tinieblas y que necesita conocer y tener esperanza en que Dios es un Dios bueno que lo ama. No dependiendo de las obras que haya hecho o que no haya hecho, sino porque Dios lo ama. Y así es como tenemos que atraerlos con lazos de amor a entrar en ese pacto, que ese es el legado que Dios tiene sobre la tierra, en las sociedades de las naciones. Ese es el legado, su iglesia. Y por eso las relaciones son tan importantes. Por último, está la bendición del pacto. Y con esto es que vamos a terminar en diciembre, que les decía, para hablar acerca de la bendición del pacto. Aquí solo voy a tocar un poquito, porque bendecir se relaciona con la obra redentora de Cristo, que Él obtuvo por ti y por mí. Lo dice en Gálatas 3, 13 al 14. ¿Tenemos esta porción? Gálatas 3, sí. Vamos a leerlo, esto es tan importante. Esta es una porción que deberías memorizarte. Esto es de lo fundamental de la vida de un creyente.
¿Listos? Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, carga sobre sí la maldición de nuestras fechorías, o sea, nuestro pecado. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sigue, 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea, tú y yo, que no éramos físicamente herederos de Israel, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Tú y yo somos parte de este pacto desde el momento en que nacemos de nuevo. Es una bendición. Y bendecir tiene que ver con impartir el favor de Dios. Cuando a ti te bendicen o cuando tú bendices a otro o cuando Dios nos bendice, está impartiendo el favor de Dios sobre esa vida que se está bendiciendo. Y la intención de la bendición de Dios es impartir luz, vida nueva, esperanza, favor de Dios. Estaba leyendo un testimonio de un hombre que nació en una familia muy pobre en Estados Unidos. Su nombre era Benjamín, le decían Ben, un niño. Y el padre los abandonó desde que él era muy joven. La mamá no sabía ni escribir ni leer, no tenía educación, pero trabajaba mucho con tal de poder sostener esa familia que era ella y su hijo. Entonces al niño le empezó a ir muy mal, sobre todo en esa edad de adolescencia, y cuando ella vio que estaba comenzando a entrar en peligro para introducirse a la vida de la droga y pandillas, ella comenzó a tomar tiempo con el niño y lo que hacía era bendecirlo. Y lo bendecía, entonces le preguntaba qué tenía para estudiar y él decía que no quería. Entonces ella comenzó a conseguir libros para que el niño leyera y le fue asignando, eran libros que lo animaban, que lo inspiraban, libros de vidas reales, de cosas que habían sucedido y cómo ellos se habían superado en la vida, y le tomaba las lecciones. El niño nunca supo que ella no sabía leer, pero ella se hacía como la que le pedía la tarea, y entonces él le contaba y él le escribía lo que él había leído. Bueno, así se fueron dando los años hasta que este niño se convirtió en el primero de la clase, se graduó de secundaria con honores, fue becado en la Universidad de Harvard, estudió medicina. Y ese niño Ben es el que estuvo de precandidato presidencial en Estados Unidos, que se llama Ben Carson. Ese es ese niño. Y ella decía, su testimonio era, lo bendije con lo que Dios dice que es la bendición sobre la vida. Y todo lo que una bendición produjo en un niño. Y él es un hombre temeroso de Dios. Entonces, la intención de la bendición es impartir vida. Números 6:23. Vamos a leerlo también. Este es otro que nos debemos aprender. Este capítulo 6 de Números es bellísimo. Leámoslo todos. Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. No sé si tengas la siguiente bendición especial, pero ¿saben cuál es esa bendición? Aquí la usamos. Sí. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios nos llama a bendecir a nuestras generaciones, a nuestras familias, a nuestros conocidos. Nos llama a bendecir porque el primer acto que Dios hizo después de haber creado a Adán y Eva fue bendecirlos. Génesis es un libro de principios, de comienzos, y ahí también están los modelos y los diseños de Dios, cómo inició Dios todo.
Génesis 1, 27, 28, son diferentes traducciones. Esta es de la traducción Dios habla hoy. Génesis 1, 27, 28. Bueno, yo se los voy a leer. Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición. Esta fue la bendición que pronunció Dios sobre ellos. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Parte de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros, como ese legado espiritual desde la creación, es que nosotros seamos los que gobernemos el mundo, los que seamos los mayordomos de cuidar el mundo, y eso incluye su creación. Una de las cosas más lindas de este día que tuvimos en la iglesia Love Day era que se estaba expresando el amor por cuidar la creación de la naturaleza que Dios nos dio. Dios se la entregó a Adán y a Eva para que esa parte de la creación, toda la naturaleza, fuera de bendición para ellos, pero ellos tenían que ser esos mayordomos fieles de cuidarla. Y a nosotros también nos corresponde lo mismo. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere hacer? Oía en estos días que alguien decía, deberíamos entonces, hablando de la Reforma y de los 500 años de la Reforma, y en el Congreso se habló mucho de eso, fue muy interesante y un conversatorio que tuvimos también, las preguntas excelentes. ¿Y qué fue lo de la Reforma? La Reforma fue que le habían quitado al pueblo de Dios, habían quitado en la iglesia tradicional la palabra de Dios y habían instituido unas leyes y unas normas y unas exigencias que ya la gente no tenía libertad. Y cuando un monje se dio cuenta, había habido otros unos que vinieron antes que él, cuando él se dio cuenta que la salvación no venía por obras ni indulgencias, sino por la gracia que había en Cristo, esa revelación le trajo tanta libertad, pero la institución religiosa de ese entonces no la quiso aceptar, y por eso entonces a Martín Lutero y a los que le siguieron, algunos anteriores también se refieren a ellos como los reformadores, porque quisieron traer de nuevo, a reformar lo que se había perdido y traer de nuevo la verdad. Y yo diría que también eso es algo que Dios quiere que la iglesia hoy en día, 500 años más tarde, pensemos, yo también debo ser un reformador y debo traer esas verdades y esa luz, cada uno de nosotros, marcar la diferencia en el trabajo, en el estudio, en la calle, como vecino, como miembro de una familia, marcar la diferencia y volver a traer las verdades de Dios, el concepto del legado. ¿A quién estás levantando? Intencionalmente, pongámonos de pie. Todo esto que venimos hablando, todo esto es que cuando tú sales por esa puerta, que era lo que decía Randy siempre, has entrado a tu campo misionero. ¿Por qué? Porque tú eres un delegado de Dios, tú eres un misionero. Tú eres el que vas a hacer la obra misional. Tú vas allá. Dios quiere que tú levantes generaciones naturales y espirituales. Dios quiere que tú intencionalmente pienses, ¿a quién estoy levantando? ¿A quién estoy levantando? Piensa, tus discípulos, tus hijos, tus empleados en tu empresa. ¿A quién intencionalmente estás levantado como un legado para que ellos a su vez levanten a otros? Es tan importante. Tú y yo somos y hacemos misiones, somos misioneros y hacemos misiones para llevar a cabo ese encargo de Dios. Somos misionales, somos una familia, la familia de Dios, misional saliendo a llevar la palabra en acciones para traer cambio.
Decían en este congreso que el gran error que puede tener una persona, un ministro, un padre de familia, es que no considere dejar un legado. Mira, pueda que tú estés pensando, pero yo no estoy casado, pero yo soy soltero. Eso no importa. El legado no es condicional, el legado es todos. Porque ese es el diseño de Dios. Y por eso mi pregunta ahora es, ¿qué legado vas a dejar y a quién se lo estás impartiendo? Por ejemplo, si empiezas una empresa, si te llama Dios a un ministerio, siempre comienza pensando en el legado que vas a dejar y la generación que vas a levantar. Enseñándole y modelándole con un diseño de Dios para que él a su vez o ella sepan levantar a otros también. Es que ese es el corazón de Dios, de generación a generación. ¿Qué les vas a impartir? Dos cosas: que conozcan a Dios y que conozcan de sus obras maravillosas. ¿Qué les vas a dejar? Que conozcan a Dios, que conozcan sus obras maravillosas. Tú puedes tener un legado con tus compañeros de trabajo, entre tus vecinos, no importa dónde, pero ese es el diseño de Dios. Queremos traer reformar la sociedad con los principios del reino, traer limpieza, santidad, verdad, integridad, construyéndolo desde sus inicios. Transferir lo que yo he recibido de Dios en otros, impartir y dejar un legado. Recuerda, tenemos un pacto y por ese pacto que hay en Dios, todo lo tenemos, todo se puede. Todo, ahí están todas las promesas. Ese pacto nos da seguridad y nos da ánimo, nos infunde fe porque hay promesas y podemos impartir una herencia para que las generaciones la tengan y la lleven a otros. El modelo de Dios es reproducir. Lo vemos en la naturaleza y lo vemos en la humanidad. Reproducir en generaciones con un legado de bendición. Dile al Señor, vamos a decirle en voz alta: Señor, te doy gracias por el legado que me has dado a través de tu Hijo Jesús, a través de mi iglesia, mi misión. Y como parte de esta comunidad, yo me comprometo a seguir trabajando en relación a la misión que tú nos has encomendado. A través de relaciones, me comprometo a restaurar relaciones rotas y entiendo la importancia de tu diseño de una familia tuya basada en relaciones de pacto. Señor, me comprometo con corazón de adorador, santidad y integridad a buscarte a ti y enseñarles a otros a conocerte a ti y conocer de tus obras maravillosas. Me comprometo a ser responsable en este trabajo misional donde esté, impactando con mi vida, impactando con tu amor a través de mí y con la verdad tuya para transformar vidas en la extensión de tu reino sobre la tierra.